Cuando escuchamos hablar de personas peligrosas, o malas, o violentas, suelen nombrarlos como antisociales, psicópatas, sociópatas. Y creo que una pregunta justa de hacerse es: ¿cuál es la diferencia? Vamos a empezar por el trastorno de personalidad antisocial. El DSM-5 describe el trastorno de personalidad antisocial como un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años y se mantiene a la adultez. Y para que alguien sea clasificado, tiene que cumplir con 3 o más de los siguientes puntos. El número 1 es la incapacidad para ajustarse a las normas sociales, en referente al comportamiento legal, como se indica por actos repetidos que son motivos de detención, es decir, cometen crímenes. El número 2 es la deshonestidad. Está indicada por mentir repetidamente, utilizar aliases, estafar a otros para beneficio o placer personal. Probablemente algo así como con lo que pasó con el caso del Tinder Swindler, o lo que salió después aquí en México, que estaba pasando de uno que por una aplicación de citas engañaba a mujeres y le robaba dinero, etc. El número 3 es impulsividad o incapacidad para planear el futuro. Número 4, irritabilidad y agresividad. Es indicadas por peleas físicas o agresiones repetidas. Y son personas que tienden a resolver sus problemas con peleas, no con palabras o argumentos. El número 5 es despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Es decir, son personas con muy poca aversión al riesgo, y también se refleja en conductas nocivas para la salud. Tienden a fumar más, a tomar más, consumo de drogas, etc. El número 6, irresponsabilidad persistente, es indicada por la incapacidad repetida para mantener un empleo o cumplir con obligaciones económicas. Número 7, falta de remordimiento, indicada por la indiferencia o racionalización de haber herido, maltratado o robado a los demás. Son personas que justifican todas sus acciones. Lo importante es ellos sacar ventaja, ven a los demás como herramientas para ser usadas. Y aunque la mayoría de los humanos tendemos a racionalizar nuestras acciones, estas personas lo llevan a un extremo, donde nos hacen preguntarnos cómo no puede pensar que está mal lo que está haciendo. Y para mí algo que distingue a esta descripción de este trastorno a la psicopatía o a la sociopatía es que se enfoca mucho en las conductas, en cómo se refleja, no tanto en el origen o en la experiencia interna. Se estima que entre un 2 y un 3.6% de las personas cumplen con los criterios para ser clasificados o diagnosticados con el trastorno de personalidad antisocial, la mayoría siendo hombres. Pero algo interesante es que si nos vamos a las instituciones criminales, a las cárceles, la prevalencia es muchísimo más alta. Se estima que entre un 50 y un 80% de los criminales encarcelados tienen este trastorno, o podrían ser considerados con este trastorno, a contraste de la psicopatía, que son alrededor de un 15 y un 25% de las personas encarceladas. Y ahora vamos a los psicópatas. Cuando empecé a estudiar psicología, mi primer sueño fue ser un agente del FBI. Quería ser un detective, andar haciendo perfiles de psicópatas, de asesinos en serie. Eventualmente murió. Pero uno de los libros más mencionados y más prominentes que se mencionaba en ese campo era The Mask of Sanity, o La Máscara de la Sanidad, de Harvey Clickie, escrito en 1941, y fue uno de los primeros estudios en los psicópatas. Y él observaba que existía ciertos individuos en la población que, a pesar de mostrar un perfil cognitivo normal, parecían carecer de conciencia, de la capacidad de crear lazos emocionales, conocidas como psicópatas. Y estos se presentaban como personas normales en la sociedad. Podían ser tu vecino, tu compañero de trabajo, incluso tú, y nadie se daba cuenta. ¿Por qué? Porque justamente vestían esta máscara de sanidad, que esconde a un individuo con una frialdad emocional marcada, con la incapacidad de amar o de sentir culpa, con un encanto superficial, una total falta de empatía y una gran capacidad de manipular. Así los describía Clickie en su libro, y es lo que vemos aún. Y como ahorita más adelante vamos a ver, se cree que tiene una base biológica, es decir, nacen, no se hacen. Se estima que son entre un 0.5 y un 1% de la población. Es decir, podría ser que de cada 100 personas, una podría ser considerada psicópata. Y esto se mide según el modelo de Robert Hare, que tiene un cuestionario que se conoce como el Psychopathy Checklist. Y es un cuestionario que consta de 20 preguntas, que se puede obtener una puntuación máxima de 40
y si sacas de 30 para arriba, eres considerado un psicópata. Pero este cuestionario no te lo puedes hacer tú mismo, tiene que ser en contexto clínico o criminal, basado en entrevistas, en observaciones. Y bueno, ese porcentaje tiene sentido desde una perspectiva evolutiva, como todo lo que vemos aquí. Nos podríamos preguntar cómo una especie social como el humano, que ha desarrollado la culpa, la vergüenza, con el propósito de mantenernos bien parados con nuestros compañeros, de que no nos corran de la manada porque esto se podría traducir a la muerte, cómo es que hay ciertos individuos sin empatía, sin culpa entre nosotros, cómo es que la evolución no los ha eliminado. Y lo que pasa es que la psicopatía se puede entender como una estrategia de vida alterna, similar a algo que se conoce como el modelo de halcones y palomas. En este modelo los halcones son agresivos y explotadores, mientras que la mayoría son palomas pacíficas y cooperativas. No sé si se les ocurre un ejemplo similar en la actualidad. Si todos fueran halcones, el sistema colapsaría debido a conflicto. Pero si hay muchas palomas, unos pocos halcones pueden beneficiarse explotando a las palomas sin ser castigados. Y esto se conoce como una adaptación dependiente a frecuencia. En este caso, la estrategia de ser psicópata puede ser ventajoso solo si es poco común. Como dice, un 0.5 a un 1% de la población. Por el otro lado, la sociopatía tiende a asociarse más con la influencia del entorno, del ambiente. Maltrato infantil, pobreza, entornos violentos o impredecibles. Y algo que lo distingue del psicópata, además de su origen, es que estos sí pueden o tienen la capacidad de desarrollar vínculos, de desarrollar culpa o empatía. Sin embargo, su contexto no lo fomenta, lo castiga, se vuelve inútil. ¿Por qué? Porque en su ambiente cooperar es desadaptativo, no sirve, al contrario te daña, ya que los demás se van a aprovechar de ti. Y aunque sí pueden llegar a sentir, suelen ser impulsivos, reactivos, desorganizados. Y hablando de evolución, es más bien una estrategia de vida. Es una respuesta a este entorno agresivo, impredecible, donde aprendes que no puedes confiar en los demás, que no puedes cooperar. Y otro aspecto es que en los ambientes peligrosos no sabes si va a haber un mañana, por lo tanto es mejor ser impulsivo, pensar solo en el hoy, no planear para el futuro, no posponer la gratificación del placer. Mejor como hoy, mejor me reproduzco hoy, porque mañana no sé si va a existir, no tiene sentido ahorrar. Y esto explica la incapacidad de posponer la recompensa y su impulsividad, además de no pensar mucho en el futuro. La investigadora Linda Miley, algo así, sugiere que hay dos rutas a la psicopatía. Ella los llama psicópatas primarios, que viene siendo lo que consideramos psicópatas, y dice estos tienen un desorden emocional desde el origen, tiene más bases biológicas, no es una respuesta al ambiente, es decir, nacen, no se hacen. Y la psicopatía secundaria, lo que conocemos como sociópatas, sí, es una respuesta al ambiente. Y estas personas dicen que sí son capaces de desarrollar emociones secundarias o sociales, su contexto no lo permite, no lo fomenta. Al contrario, por lo tanto se atrofian y las descartan. Y menciona que los niños con desarrollos normales, conforme van creciendo, van desarrollando empatía. Por ejemplo, cuando ven a los demás sufrir, van aprendiendo las normas sociales de sus padres y otras figuras, lo cual no sucede con el sociópata o psicópata secundario, que en realidad no existe una gran diferencia entre el trastorno de personalidad antisocial y el sociópata. Por lo tanto, la diferencia más importante es que los psicópatas pueden ser fríos, pueden planear, pueden posponer la gratificación. Y eso me recordó a una estrategia que menciona un investigador para saber si alguien pudiera ser un psicópata, o al menos descartarlo. Y lo que dice que los psicópatas tienen un sistema límbico adormecido e insensible, es decir, por eso no sienten tanta ansiedad o vergüenza o miedo, porque su sistema límbico, especialmente la amígdala, no es muy reactiva. Por lo tanto, para darte cuenta de eso, ¡bú! Te asustaste. Debes llegar y asustarlos. Y si no se asustan, esto te va a indicar que su sistema límbico está muy insensible, lo cual podría indicar psicopatía. Y por el otro lado, algo universal de los psicópatas, según la doctora Stout, dice que no es la agresión, no son las mentiras. La característica universal de estas personas es justamente explotan esta debilidad de la población normal como tú y como yo, la empatía. ¿Cómo lo hacen esto? Se victimizan mucho. Intentan hacernos sentir lástima para así lograr que hagamos lo que ellos quieren. Y bueno, espero te sirva. Adiós.